Buen día, jóvenes. Continuando entonces con el presente simple, ¿no? Tiempo gramatical que hemos estado viendo estas últimas semanas, estas últimas clases, ¿no? En relación a el verbo y su conjugación, recuerden que el presente simple, ¿no? La semana pasada, lo habíamos visto en su forma afirmativa. Hoy día vamos a terminar, vamos a continuar y a concluir con este tiempo gramatical revisándolo en sus formas negativas y preguntas. ¿Okay? ¿Cómo negamos en el presente simple? ¿Cómo preguntamos en el presente simple? ¿Okay? Vamos a ver algunas diferencias gramaticales si lo comparamos con el idioma español, pero básicamente vamos a ver también la aparición de algunas otras funciones gramaticales que en español no existen, por lo menos no de manera equivalente, no igual, ¿no? Me refiero al verbo auxiliar, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Okay? A ver, chicos, revisemos este esquema para ir entrando poco a poco al tema. ¿Ya? Present simple negative, el presente simple negativo, ¿no? Decíamos hace un momento cómo negamos en el presente simple. The present simple negative is don't o doesn't, plus the base form of the verb, más la forma base del verbo. Esa es la estructura gramatical. ¿Qué quiere decir eso? ¿Okay? A ver, vamos a revisarlo con ejemplos sencillos y vamos dándole forma a esta estructura gramatical. Recordemos que en la forma afirmativa habíamos dicho que los sujetos I, we, you and they utilizan el verbo en forma base. Aquí está, work, play, do, like. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ¿no? Verbos que ya más o menos conocemos. La regla decía que la tercera persona en singular, o sea, he, she, it, le agrega s al verbo. O ES según sea el caso, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, ¿no? A ver, S o ES, ¿no? Algunas reglas que ya conocemos, ahí está, porque es más claro. Entonces ahí la tenemos. La regla dice, ¿no? Agrégale S al verbo, he works, she does, it rains, ¿no? Para su conjugación. ¿Qué pasa en la forma negativa? En la forma negativa va a aparecer los verbos auxiliares. Como habíamos dicho, don't, que no es otra cosa más que la contracción de do not, y doesn't, que no es otra cosa más que la contracción de does not. ¿Okay? Don't y doesn't son dos porque los sujetos se dividen en dos grupos que hemos visto en la forma afirmativa. I, we, you and they utilizan al auxiliar don't, mientras que he, she, it al auxiliar doesn't. ¿Okay? Pero aquí hay un detalle. Al usar el auxiliar, ¿no? Don't o doesn't según sea el caso, fíjate que el verbo principal vuelve a su forma base, tanto para los sujetos I, we, you and they, como ya visto originalmente, pero mira, tercera persona, el verbo vuelve a su forma base, o sea, yo no le agrego ese. ¿Y saben por qué? Hay una razón fundamental, ¿no? Y aquí aparece una regla gramatical muy importante del idioma inglés. De hecho, es una regla que se extiende a toda la gramática del idioma inglés. ¿Qué dice la regla? Hay que aprenderla bien y hay que utilizarla, ¿no? La regla dice, solamente un cambio es permitida en una oración en inglés, gramaticalmente hablando, ¿no? Siempre y cuando la gramática así lo requiera, cuando la gramática lo solicite o lo pida, ¿no? De alguna manera. La gramática que dice, presente simple, agrégale S al verbo para su conjugación, pero solo en la tercera persona, ¿se acuerdan? Eso dice la gramática y eso nos pide. En el presente simple afirmativo, ¿quién sufre ese cambio? El verbo directamente, en la tercera persona, nada más, agregándole S o S según sea el caso. ¿Okay? Aquí está, un solo cambio. Pero en la forma negativa, ¿quién sufre ese cambio? Ya no el verbo principal, porque es su forma base. El cambio lo sufre, ¿quién? El verbo auxiliar. Aquí está la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente. En la tercera persona, obviamente, ¿no? He, she, it, aquí está. Ya no voy a agregarle S al verbo principal. Y el verbo auxiliar está cumpliendo una función, no está por gusto, ¿no? Obviamente está negando. Su mismo nombre lo dice, auxiliar. ¿Qué está haciendo? Está auxiliando al verbo principal, donde lo requiere la tercera persona aquí, ¿no? Prestándole la S que necesita para ser conjugado correctamente. ¿Está claro, chicos? ¿Okay? Aquí, como no hay que hacer ningún tipo de cambio, lo auxilia en su conjugación directamente. ¿Okay? Las reglas se cumplen al pie de la letra. Entonces, fíjense la estructuración gramatical.
Recuerda, un solo cambio es permitido en una oración en inglés. En el presente simple afirmativo, ok, el verbo sufre el cambio agregándole S o S según sea el caso, porque el verbo principal es el que sufre el cambio, un solo verbo, no hay otro más. En cambio, en la forma negativa, el cambio lo sufre el verbo auxiliar, porque tiene la función de auxiliar, de ayudar al verbo principal, prestándole esa S que necesita para ser conjugado correctamente. No puedo tener al verbo auxiliar aquí con la S y agregarle S aquí. Además, ya no, pues estaría haciendo dos cambios y eso es gramaticalmente imposible, estaría mal. ¿Está claro, jóvenes? Esta es la estructura gramatical que hay que recordar. Y muy importante saber el por qué, ¿no? El por qué y cómo se entienden estas estructuras. ¿De acuerdo? Vamos a ver justamente algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender de mejor forma estas estructuras gramaticales del presente simple negativo. Fíjense los ejemplos que tenemos a continuación y utilicen pues justamente la gramática que hemos estado conversando, ¿no? Por ejemplo, I drink coffee, but I don't drink tea. Yo tomo café, yo bebo café, pero yo no tomo té, yo no bebo té. Por si acaso, but es un conector de contraste. Aquí hay dos oraciones, dos ideas unidas por un conector. O sea, no es que no entienda alguna oración, hay dos oraciones, ¿ya? O sea, cada oración tiene un cambio. Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. Sue toma té, bebe té, pero ella no toma, no bebe café. ¿Okay? You don't speak English very well. Tú no hablas inglés muy bien. ¿Okay? They don't watch television very often. Ellos no miran la televisión muy seguido, muy a menudo. ¿Okay? Rice doesn't grow in cold countries. El arroz no crece en países fríos. ¿Okay? We don't know many people in this town. Nosotros no conocemos a muchas personas, a mucha gente en esta ciudad, en este pueblo. ¿Okay? So, remember, recuerda, los sujetos I, we, you and they utilizan al auxiliar don't, que no es otra cosa más que la contracción de do not. Mientras que he, she, it utilizan al verbo auxiliar doesn't, que no es otra cosa más que la contracción de does not. ¿Okay? ¿Verdad? I don't like football. No me gusta el fútbol. He doesn't like football. A él no le gusta el fútbol. ¿Quién sufre el cambio? El verbo auxiliar, en la tercera persona, obviamente, ¿no? El verbo vuelve a su forma base. No se te ocurre agregarle S, pero aquí está la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente. Justamente la función, pues el verbo auxiliar, ¿qué hace? Auxilia, prestando la S que necesita para ser conjugado correctamente, ¿no? Aquí está auxiliando, ayuda en su conjugación también. ¿Okay? La gramática no pide hacer cambio con estos sujetos. I don't like washing the car. I don't do it very often. No me gusta lavar el carro. No lo hago muy seguido, no lo hago muy a menudo. ¿Okay? She speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. Ella habla español, pero ella no habla italiano. ¿Okay? My car doesn't use much petrol. Mi carro no usa mucho petróleo, mucho combustible, mucha gasolina, ¿no? Combustible en general. Sometimes he's late, but it doesn't happen very often. A veces él está tarde, él llega tarde, pero no sucede, no pasa muy seguido, muy a menudo. ¿Eh? Y así entendemos entonces a este presente simple en su forma negativa. ¿Eh? Vamos a ver la forma de pregunta. ¿Cómo preguntamos ahora en el presente simple? Bastante similar a la forma negativa. Si has entendido bien esta parte de la gramática, la forma negativa no tiene por qué ser difícil o complicada. Revisemos ahora el presente simple preguntas. ¿Okay? Present simple questions, ¿no? Las preguntas dentro del presente simple. ¿Cómo preguntamos en el presente simple? La regla sigue siendo la misma, la tónica es similar. We use do or does in present simple question. Usamos a los verbos auxiliares do o does en las preguntas del presente simple. Ya sabemos lo que hace el verbo auxiliar. Ahora para preguntar es do o does nada más. Que tampoco tiene una traducción directa. ¿Eh? Muy bien, no se olvides. En la forma afirmativa agregamos S al verbo o S en la tercera persona. Los sujetos I, we, you and they no sufren cambio. ¿Okay? Bueno, entonces, un solo cambio es permitido. En la forma afirmativa sufre el cambio el verbo principal, el único verbo. En cambio, en las preguntas, ¿okay? La cosa cambia. En principio, recuerden, iniciamos la pregunta utilizando los verbos auxiliares por delante, ¿no? Do o das, según sea el caso.
Los sujetos I, we, you and they utilizan al auxiliar do, mientras que he, she al auxiliar does, ¿no? ¿Okay? Ahora, la S está en el verbo auxiliar, como bien sabemos. Aquí está la S. Ojo, ya no es un verbo principal, no. Ahora es un verbo auxiliar. Son iguales, pero la ubicación. Pero sé cómo lo distingo por su ubicación, pues, ¿no? Seguido del sujeto que le corresponde e inmediatamente después el verbo principal. ¿Okay? Y el verbo en forma base, ya no lo cambies. Como ya dijimos, el verbo auxiliar contiene la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente, cumpliendo su función gramatical, ¿no? Prestándole la S que necesita para ser conjugado correctamente. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿no? Do you work? ¿Trabajas tú? ¿Okay? No hay una traducción directa, ¿te das cuenta? Porque este verbo auxiliar está haciendo, está ayudando al verbo principal a conjugarse correctamente en el presente simple, preguntas. Porque do es el verbo auxiliar presente simple, pregunta, ¿no? Does it like, ¿no? Le gusta a algo, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Igualito, ¿no? Aquí tenemos justamente no le agregamos S, pero aquí está la S del verbo a ser conjugado. ¿Okay? En pocas palabras, chicos, si ustedes se dan cuenta, si revisamos el esquema anterior, podemos llegar a una conclusión. En el presente simple, en el idioma inglés, solamente preocúpate en conjugar el verbo en la forma afirmativa, agregándole S o ES a la tercera persona según corresponda, ¿no? Por regla gramatical, ¿no? Por las reglas que ya hemos visto. En cambio, cuando niegues o preguntes, ya no le agregues S al verbo. Deja el verbo en su forma base. No es nada complicado. Pero ¿quién va a hacer el trabajo ahora? Los verbos auxiliares, ¿no? De ahí su nombre, el de auxiliar, el de ayudar. ¿Okay? Prestando esa S que necesita para ser conjugado correctamente. ¿Okay? La regla es clara, hay que cumplirla. Un solo cambio es permitido en una oración en inglés, ¿no? Si la función no cumple el verbo auxiliar, deja el verbo principal en su forma base. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos para entender y redondear mejor las ideas en relación a las preguntas del presente simple. Como ya sabemos, en las preguntas en inglés, y eso en toda la gramática y en todos los tiempos, hay dos tipos de preguntas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era la forma de preguntar, la primera pregunta se llama el yes, no question, ¿no? Justamente se llama así porque orienta a una respuesta afirmativa o negativa nada más, ¿no? Y por otro lado tenemos a los WH question, las preguntas con WH, ¿okay? Se llaman así porque contienen las palabras con WH, como vimos en la clase pasada, ¿no? Muy conocidas como information question, ¿okay? The word order in these questions is, ¿no? El orden de las palabras en estas preguntas, ¿no? Es como sigue, ¿no? Que hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Utilizamos a los auxiliares do o does. ¿Okay? En los yes, no question, ellos aperturan la pregunta. Pero si voy a usar a la palabra con WH, ¿no? Como where, how often, what, how much, what, ¿no? Lo pongo por delante. Y la estructura es la misma, ¿eh? Y respetando la regla de un solo cambio, ¿no? El verbo en forma base. ¿Okay? Porque el trabajo lo hacen los auxiliares. ¿Okay? Y esa es la estructura. Sigan el orden, eso nunca cambia, muy importante. Por ejemplo, pregunto, ¿do you work on Saturdays? ¿Trabajas tú los sábados? ¿No? Como una cuestión rutinaria o genérica, ¿no? Where do your parents live? ¿Dónde viven tus papás, tus padres? ¿Okay? Do they like music? ¿A ellos les gusta la música? Okay. How often do you wash your hair? How often, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia tú lavas tu cabello? Okay. How often do you wash your hair? ¿Con qué frecuencia lavas tu cabello? Ahí entra la salida de frecuencia justamente, ¿no? What do you usually do at weekends? Usualmente, ¿qué haces los fines de semana? What do you usually do? ¿No? Do y do, fíjate. Verbo auxiliar, verbo principal. Funciones completamente distintas. La diferencia en la ubicación dentro de la oración. ¿Okay? Does Tom often play tennis? ¿Okay? Tom a menudo juega al tenis. ¿Okay? ¿No? Tom a menudo juega al tenis. How much does it cost to fly to Rome? ¿Cuánto cuesta volar a Roma? ¿No? Vamos a contar el pasaje, ¿no? What does this word mean? ¿Qué significa? ¿Qué significa esta palabra? What does this word mean?
¿Ok? Lo entendemos, ¿no? Fíjense en esta pregunta. La diferencia, what do you usually do at weekends? Usualmente, ¿qué haces los fines de semana? ¿Cuál es tu rutina, no? Pero es diferente así que si yo pregunto, what do you do? ¿Qué significa what do you do in English? What's your job? ¿No? ¿Cuál es tu empleo? ¿Cuál es tu profesión, ocupación? ¿Qué haces? ¿Qué haces por la vida? Diferente a preguntar qué haces usualmente los fines de semana o tal o cual el momento, el día, ¿no? Por ejemplo, pregunto, what do you do? I work in a bank, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces por la vida? ¿Qué te dedicas? Yo trabajo en un banco, ¿ok? Y así entendemos a este presente simple, en las formas de preguntas. Bueno, chicos, muy bien, es importante recordar esto, ¿ya? Vamos a ver la última parte de esta clase. Ok, so remember, recuerda, ¿no? Para preguntar en el presente simple, vamos a usar a los auxiliares do o does, según corresponde al grupo de sujetos, ¿no? Por ejemplo, do they like music? ¿A ellos les gusta la música? Does he like music? ¿A él le gusta la música? El verbo mantiene su forma base. Los auxiliares hacen el trabajo. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente, generando un solo cambio en la oración siempre y cuando la gramática así lo requiera. El verbo auxiliar auxilia al verbo a conjugarse correctamente. Y ahí tenemos la gramática, ¿no? Ya sabemos que todo yes, no question genera un short answers, ¿no? Y aquí vamos a trabajar en relación al verbo auxiliar. Por ejemplo, do you smoke? ¿Fumas? ¿Fumas tú? Posible respuesta, no, I don't. No, yo no fumo. La coma y el punto es muy importante, de forma negativa. Do they speak English? ¿Hablan ellos inglés? Yes, they do. Sí, ellos hablan inglés. Does he work hard? ¿Trabaja él fuerte? ¿Trabaja él duro? Yes, he does. Sí, él trabaja duro, trabaja fuerte. Does your sister live in Lima? ¿Tu hermana vive en Lima? No, she doesn't. No, ella no vive en Lima. Entonces, todo yes, no question genera un short answer, respuesta corta. Y se llama respuesta corta porque justamente la respuesta contiene la información que viene de la pregunta. Para no sonar repetitivo, no repetir todo de nuevo, ¿no? Lo acortamos, lo dividimos. Y aquí está el verbo auxiliar, trabaja en forma directa en la respuesta corta, sea afirmativo o sea negativo. Siempre en la conjugación directa dependiendo del sujeto. Y así comprendemos y entendemos a este presente simple negativo. Recuerda, en el presente simple solamente te vas a preocupar en conjugar al verbo en la forma afirmativa. Para negar y preguntar, no cambies al verbo. No lo modifiques, no le agregues nada, déjalo en su forma base. Porque el trabajo lo van a hacer los auxiliares. Don't, doesn't, do or does, según corresponda. Y eso va a depender mucho del sujeto. Bien, chicos, en la última parte vamos a ver algunos verbos especiales y específicos que tiene el idioma inglés. Y decimos especiales porque en español se puede empezar la confusión ya que su significado literal es el mismo, pero tiene uso diferente, o sea, hablan y expresan cosas distintas. Veamos estos verbos especiales. Me refiero a los verbos do y make, do versus make. Si ustedes buscan la traducción exacta, literal, ¿no? O el primer significado de estos verbos, do y make ambos significan hacer. ¿Cuál es la diferencia? The difference between do and make. Y aquí lo explicamos, ¿no? Con ejemplos sencillos, siendo un poquito específicos. Primero en forma genérica, chicos. Do significa hacer, pero hacer ejercicios físicos o mentales. ¿Ya? Está orientado a eso. Además de algunos otros usos que vamos a ver ahora. ¿Ya? Mientras que make también significa hacer, pero hacer sinónimo de fabricar, preparar, elaborar. Todo aquello que incluya procesos, ¿no? Pasos, etapas. Eso es make, ¿no? Y algunos usos específicos. Empecemos por el verbo do. Usamos do cuando hablamos de work, jobs and tasks. Trabajos, empleos, tareas, ¿no? Por ejemplo, do the homework, haz la tarea. Do a good job, ¿no? Hacer un buen trabajo. Porque requiere pues un esfuerzo físico-mental, ¿no? Físico-mental, las actividades, ¿no? Non-specific activities, cuando hablamos de actividades no específicas. Do something, hacer algo. Do nothing, hacer nada. O sea, actividades no específicas, ¿no? Replace verb when obvious.
Do lo usamos como un verbo en reemplazo cuando la actividad es obvia. Do your hair. Do your hair significa algo así como arreglar tu cabello, acicalar tu cabello, ¿no? El cabello se peina, se arregla, se lava, etc. Todas las actividades que giran en torno alrededor del cabello, ¿no? Que son actividades obvias, ¿no? O los agrupa. Do the dishes, ¿no? Se refiere a hacer los platos, no solamente lavarlos, los platos se lavan, se limpian, se secan, ¿no? Se guardan, ¿okay? Toda la actividad que tiene que ver alrededor de ciertas cuestiones que son obvias y muy rutinarias en todo caso, ¿no? Mientras que make, como dijimos, hace referencia a fabricar, preparar, elaborar, ¿no? Usamos do cuando hablamos de product, material, origin, ¿no? Producto, material, origen. Made of gold, hecho de oro. Made in China, hecho en China. ¿Okay? Materiales, origen, ¿no? Usamos make cuando hablamos de produce a reaction, cuando producimos una reacción. Make you happy, hacerte feliz. Make you sleepy, hacerte dormir. ¿Okay? Una reacción de dormir, de la felicidad, etc., ¿no? Cuando hablamos de plans and decisions, ¿no? Make lo usamos para planes y decisiones. Make a plan, hacer un plan, ¿no? Make a decision, no es hacer una decisión, decimos tomar una decisión. Fíjense, la traducción es literal, ¿no? Make a decision, tomar una decisión. Usamos make cuando hablamos de speaking and sounds, ¿no? En la comunicación y los sonidos. Make a noise, hacer ruido. Make a suggestion, hacer una sugerencia. ¿Okay? Y usamos make cuando hablamos de food, drinks and meals, ¿no? Alimentos, comidas, bebidas y comidas, ¿no? Porque todo incluye pasos y procesos, ¿no? Elaboración, ¿okay? Como make a cake, hacer un pastel, hacer un queque, ¿no? Make breakfast, ¿no? Hacer el desayuno, preparar. Yo no iba a preparar el desayuno, ¿no? ¿Okay? Ahí usamos, así diferenciamos a do y make, ¿okay? Entonces, aunque puede tener un significado similar o igual en todo caso, en el uso hay que marcar las diferencias. ¿Okay? Y esto de alguna manera hay que aprenderlo. ¿Está claro, chicos? Revisemos a otro grupito más de verbos que son muy similares aparentemente. Revisemos ahora los verbos see, look y watch. Igual, ¿no? Si ustedes ven la traducción, todos significan ver o mirar, ¿no? Pero hay diferencias. ¿Okay? El verbo see, ver o mirar. ¿Qué significa see in English? You see naturally without thinking about it, ¿no? Se ve naturalmente, sin pensar en ello, sin pensar en eso, ¿no? Pensar en ello. O sea, simple y sencillamente se ve porque se tiene ojos, porque tenemos el sentido de la vista, es una cuestión natural, no es un sentido, ¿no? O sea, vemos porque tenemos el sentido de la vista, así de simple, ¿okay? O sea, no pensamos en eso, no enfocamos en nada en particular, ¿no? Can you see that sign? ¿Puedes ver esa señal? Porque tiene sentido de la vista, pues puedes verlo, ¿no? I see a man walking down the street. Yo puedo ver a un hombre caminando en la calle, por la calle, ¿no? Pues tengo sentido de la vista, O sea, ves en forma, digamos así, genérica, ¿no? En cambio, look significa ver o mirar, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir look in English? You look to focus and concentrate on something, ¿no? Se ve o se mira para enfocarse y concentrarse en algo. Look es ver o mirar a un punto específico con mucha atención por un espacio corto de tiempo, por poquísimo tiempo, ¿no? Con mucha atención. Por eso que a veces en clase decimos los profesores, ¿no? En inglés decimos, look at the board, mira la pizarra, o sea, presta atención a la pizarra, mira aquí un punto específico, con atención, por un rato nada más. Concéntrate, enfócate en algo, eso es look. Look, a storm is coming, mira, una tormenta está acercando. ¿No? O sea, mira el cielo, una tormenta se avecina. Mira, presta atención, enfócate allí, en esa parte del cielo. En cambio, watch, que también es ver o mirar. You watch something in action or moving. ¿No? Se ve o se mira algo en acción o en movimiento. ¿No? Watch también es ver o mirar con atención, pero ver acción, movimiento y por tiempo más prolongado, por un espacio más largo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, they watch the TV every night, ¿no? Ellos miran la televisión todas las noches, cada noche, ¿no? Pues decimos watch TV por la expresión, ¿no? Se ve un punto específico, pero en otra televisión hay movimiento, hay acción, y por espacio más largo de tiempo. He watches the soccer match. Él mira el partido de fútbol,
¿no? También un partido de fútbol, pues en la televisión o en vivo y en directo en un estadio, y estás ahí mirando con mucha atención, pero estás viendo acción, movimiento, por espacio más largo de tiempo. A diferencia del look, que también se enfoca, pero en algo específico que no se mueve, ¿no? Y por espacio corto, periodo muy corto de tiempo, ¿no? Y esa es la diferencia de estos verbos, ¿no? See, look and watch. No hay que confundirlos, hay que aprenderlos y utilizarlos correctamente. Ok, chicos, muy bien. Como es habitual, la recomendación del caso, hagan los ejercicios, por favor, practiquen y repasen. ¿Okay? Es muy importante para ustedes. Todas las estructuras gramaticales hay que entenderlas dentro de un contexto. Lleven eso a la práctica. Revisen siempre y lean y repasen siempre sus estructuras gramaticales. Es muy importante verlo de esa manera, ¿no? Hagan los ejercicios utilizando la gramática y la explicación que acabamos de damos en cada clase. Depende mucho de ustedes también que sepan entender y sepan comprender y relacionarse lo más que puedan con el idioma. Practiquen, hagan las tareas. Continuamos la próxima semana, la próxima clase.